Cuando se combinan las dos propiedades de suma y resta, eh, es el momento en que nosotros podemos hacer uso de las propiedades conocidas en algunos procedimientos matemáticos como agrupación, como conmutación de los términos, dependiendo lo que nosotros miremos que realmente según la característica del ejercicio podemos hacer. Veamos que este caso se parece un poco a los que hemos estado realizando anteriormente, pero se nos combinan prácticamente dos operaciones distintas. Entonces, lo recomendable en el caso de que tengamos tres términos, agrupar los dos primeros. Si hay cuatro términos, pues agruparlos de dos en dos, los dos primeros y los dos segundos y resolviendo simultáneamente cada paréntesis. Veamos en este caso, vamos a agrupar los dos primeros. Después de agrupar los dos primeros, vemos que en el paréntesis se cumple una propiedad y es la suma de los dos logaritmos, y no olvidemos que la suma de los dos logaritmos está asociada al producto o multiplicación. ¿Qué significa esto? Que de estos dos logaritmos vamos a escribir uno solo y los argumentos se van a multiplicar, quedando de la siguiente manera. Ahora ya tenemos dos logaritmos que lo queremos dejar en uno solo, pero como estos dos logaritmos están asociados con una sustracción o resta, entonces los argumentos se van a dividir o se van a presentar como una fracción, en donde el numerador es el primer argumento y el denominador es el segundo argumento, lo que queda de la siguiente manera. Resolvemos dichas operaciones. 2 por 50 es 100, entre 4 es 25, quedándome la expresión de esa manera. Pero no descartemos, no olvidemos que el 25 lo puedo expresar en base 5 porque 25 es igual a 5 al cuadrado. Entonces, aplicamos esa descomposición y cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es el exponente. Ahora, observemos que también la combinación se puede hacer de maneras distintas. En el caso de que cuando nosotros tenemos signos diferentes en la asociación de los términos, podemos siempre tomar como referencia los dos primeros. Agrupamos los dos primeros términos siempre, resolvemos, analizamos qué propiedad podemos aplicar en esa agrupación. Como es una sustracción, recordemos que la sustracción hace que los argumentos se dividan o se expresen como fracción, quedando en el numerador el primer argumento y en el denominador el segundo argumento. Luego acá, después de esto, ya nos queda el primer logaritmo reducido más el segundo logaritmo propuesto. De hecho, como están asociados por la operación de adición, entonces ellos se van a multiplicar los argumentos 9 quinceavos por 10. Entonces me queda un solo logaritmo, 9 quinceavos por 10, multiplicar una fracción por un entero es multiplicar el entero por el numerador, perdón, el entero que es 10 por el numerador solamente. Entonces 10 por 9 es 90, entre 15 es 6. Cuando coincide la base del argumento, por propiedad sabemos que el logaritmo es igual a 1. Bien, sin embargo, se da el caso de que puede haber la necesidad de hacer cambio de base cuando no podemos hacer uso de las propiedades anteriores ni podemos hacer algunas transformaciones haciendo uso de esta fórmula. Cuando la base, por una u otra razón, me resultan ciertos inconvenientes, como por ejemplo, cuando la B no la puedo descomponer en una base igual a la A, entonces yo puedo hacer un cambio de base y cambio la base de manera que deduzco la base que me conviene. En este caso, la base no es aquí por coincidencia escribimos la misma base en letra A, pero nosotros la vamos a cambiar a una base distinta. Entonces, el logaritmo, veamos, el logaritmo en este caso, vamos a revisar esta parte, ¿verdad? Y el logaritmo le cambiamos nosotros, vamos a hacer el cambio de la base. La base tiene que ser distinta a la que ya tenía, por eso se llama fórmula para cambio de base. Entonces le vamos a escribir una base diferente, ¿verdad? La base tiene que ser distinta y nosotros deducimos una base que verdaderamente nos convenga. Ya les voy a explicar en qué consiste la conveniencia. Entonces, si nosotros hacemos y aplicamos la fórmula como tal, entonces el logaritmo de esta base, ya les explicaba, si no nos conviene, porque quizá el AB no se pueda descomponer en una base igual a la A, entonces utilizamos esta fórmula. ¿En qué consiste el cambio de base?
que esto va a ser igual a una fracción en donde en el numerador va a ir el logaritmo del argumento en una base elegida y en el denominador va a ir el logaritmo de la base en una base elegida. Ahora, ¿de qué depende la base que yo elija? Depende que sea una base que me permita descomponer los términos y aplicar las propiedades. Veamos cómo nosotros lo vamos a ir aplicando. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros sabemos que el 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, no puedo decir que 8 es igual a 16 a la algo, porque para empezar es más pequeño. Entonces, definitivamente aquí yo no puedo aplicar ninguna propiedad porque el 8 de las mil maneras que lo descomponga no voy a poder encontrar cómo tenga base 6. Entonces, aplicamos la fórmula para cambio de base. Entonces, antes de decidir qué base es la que nos conviene, recordemos qué base puedo elevar a un exponente que me dé 16 y qué base puedo elevar a un exponente que me dé 8. En este caso es la base 2, porque 8 es igual a 2 al cubo y 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces me conviene cambiar la base 2. Entonces en el numerador va a ir el logaritmo de 8 en base 2, que es la base que yo elegí. Y en el denominador el logaritmo de la base 16 en base 2, que es la base que elegí. Repito, ¿por qué elegí la base 2? Porque tanto 8 como 16 se pueden descomponer en base 2. Y exactamente eso es lo que nosotros hacemos. Fijémonos qué es lo que hicimos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de decir 8, vamos a decir 2 al cubo. Y en lugar de decir 16, vamos a decir 2 a la cuarta. Y aquí nosotros hacemos uso de las propiedades conocidas. Cuando el argumento y la base son iguales, el resultado será el exponente. Y acá también, argumento y bases iguales, el resultado es el exponente. De esta manera nosotros hemos logrado encontrar, hacer el cambio de base y poder calcular el logaritmo de 8 en base 16 igual a 3 cuartos a través de un cambio conveniente de base. Pero también la fórmula para el cambio de base nos permite resolver un tipo de ejercicio como es el producto de dos logaritmos. Quiero insistir que no es lo mismo decir logaritmo en base 3 de 2 por 9 a decir logaritmo de base 3 de 2 base 3 por logaritmo de 9 base 3. Son dos cosas, base 2 son dos cosas distintas. En primer lugar, aquí nosotros vemos que tenemos bases distintas. Y en segundo lugar, el por, cuando estamos aplicando un tipo de propiedad, el por sí se ocupa, pero solo va a haber un solo logaritmo y el 2 y el 9 estarían juntitos. En este caso no se refiere a la propiedad. Entonces aquí sí vamos a hacer un cambio de base. ¿Qué es lo que hacemos? El segundo factor lo cambiamos, le vamos a hacer un cambio de base y la base que le vamos a asignar es la del anterior. Para ir asociando dichos factores. Entonces hacemos un cambio de base, como ya se los decía, ¿verdad? Veamos en qué consiste el cambio de base. El cambio de base consiste en lo siguiente. Como ya les comenté, el logaritmo base 3 de 2 yo lo vuelvo a bajar. Pero el logaritmo base 2 de 9 voy a hacer cambio de base. ¿Y por quién lo voy a cambiar? Por la base 3. Entonces diré el logaritmo base 3 de 9 y en el denominador logaritmo base 3 de 2. Si nosotros nos fijamos aquí, este factor con el siguiente son iguales. Entonces significa que yo puedo hacer un procedimiento matemático que ya todos conocemos. Lo que vamos a hacer es simplificar. Veamos de qué manera nos queda si nosotros hacemos esto. Simplificamos. Ahí está. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Queda logaritmo base 3 de 9. Eso es lo que nos queda. Pero también hay algo que no se nos puede escapar. El 9 lo puedo expresar en base 3 y 9 es igual a 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo hago el cambio del 9 por 3 al cuadrado porque verdaderamente me conviene para hacer uso de otra propiedad. Entonces el logaritmo base 3 lo mantenemos, solo que el 9 fue transformado a 3 al cuadrado. Como el argumento y la base son iguales, entonces ya todos nosotros conocemos cuál será el resultado. Aquí yo hice una pequeña variante solamente para que ustedes comprendan que también se puede hacer. Si alguien aquí
toma como punto de partida que cuando tengo un logaritmo en una base donde el argumento y la base son iguales, el resultado es el exponente y de una escribe 2, está perfecto. Pero si a alguien se le olvidó ese principio y se acuerda la otra propiedad que dice que el logaritmo de una potencia, el exponente yo lo puedo pasar a coeficiente, lo paso a coeficiente, ¿verdad? Es una propiedad. Y cuando tengo el logaritmo de 3 en base 3, es decir, que argumento y base son iguales, el resultado dijimos que es 1. Entonces, 2 por 1 va a ser 2. Y de esa manera nosotros hemos logrado resolver el producto de dos logaritmos haciendo cambio de base. No olvidemos que el cambio de base se hace con la base de nuestra preferencia y, y esto es igual a una fracción en donde el numerador es el logaritmo del argumento con la nueva base y el denominador es el logaritmo de la base con la nueva base. Yo espero, yo confío y yo no dudo de la capacidad de ustedes y también no dudo de las metas que ustedes tienen en cuenta y que muy a pesar de esta situación difícil que estamos pasando, pero sé muy bien que están centrados en lo que quieren y que este esfuerzo lo van a saber aprovechar. Desde el momento mismo que ustedes se están dando cuenta a qué hora voy a compartirles este video, espero que valoren mi sacrificio y espero que valoren mis ganas de saber que ustedes realmente van a estar dispuestos a dejarse orientar y aprovechar este material. Éxito y bendiciones.